tardes, hermanos. Está aquí compartiendo la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie de Efesios. Estamos en capítulo 4. Y tengo el título de hoy, el trabajo de ministerio. Pero lo que quiero hacer realmente hoy hablar de los dones espirituales. Y espero que se van a ser animados para descubrir cuáles son sus dones. Gracias a Dios. Quiero comenzar leyendo Salmo 8. Me acompaña en Salmo 8. Dice Salmo 8, oh Señor, soberano nuestro, qué impotente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto su gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios han hecho que brote la alabanza. De labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplen los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que ahí fíjate, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? David está comparando la belleza de los cielos al ser humano y mirando la belleza del cielo pregunta, Dios, ¿qué hay en el hombre que nos encanta tanto? Salmo 134, versículo 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son unas maravillas, y esto lo sé muy bien. Aquí está hablando de la belleza del cuerpo humano, pero hay algo más bella del cuerpo humano, algo que está superior de los cielos, y es la iglesia local. Y este es lo que quiero enfocar hoy, pensando en las maravillas que hay en el cuerpo de Jesucristo, que Dios en su plan soberano puede tomar gente de todas tribus, de toda lengua, de todo pueblo y todas naciones y unirlos para que sea uno. Que no hay judío, no hay griego, y es una maravilla. Y dice en el capítulo 3 que es la obra más bella que muestra la sabiduría y la gloria de Dios, es la iglesia local. Y lo que tocamos la semana pasada, la última vez que prediqué de Efesios, es que de esta iglesia, el propósito de Dios es de ver la unidad en la iglesia local. Entonces en Efesios capítulo 4, Pablo está dejando de hablar de la doctrina y está ahora entrando en la práctica. Y dice, por eso estoy preso por la causa del Señor y les ruego que viven de manera digna de un llamamiento que ha recibido. Entonces, una llamada que hemos recibido es de hacer todo posible para mantener la unión en la iglesia local. Entonces, vimos en la última parte de versículos 5 en adelante, los 7 solos, que habla de la unidad entre Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo está enfatizando la importancia que seamos uno. El mundo necesita ver la unidad en la iglesia local. Entonces, pensando en eso, ¿con qué fuerza, con qué habilidad es posible mantener la unidad? Entonces, lo bonito es que Dios no va a pedir a nosotros de hacer algo que no van a dar lo necesario para cumplirlo. Entonces, me gustaría leer los versículos de hoy, donde encontramos los recursos para mantener la unidad en la iglesia local. Entonces, acompáñame de versículos 7 a 12.
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a los altos, se llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ascendió, sino que también descendió de las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió, él sí mismo se ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Señor, le damos gracias por estas palabras. Ahora pido que me guíe en esta enseñanza, que sea glorificado y que como iglesia podamos entender lo que tú has logrado para ayudarnos a reflejar esta unidad. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero leer también versículo 15 y 16 que habla de lo que Cristo está haciendo, que Cristo dice en versículo 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creciendo hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces Pablo le gusta usar una imagen para la iglesia que es el cuerpo, y aquí en este versículo nos enseña que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero hacer en hoy, y pueden ser en 2 o 3 predicaciones más, es que yo deseo que cada miembro en la iglesia Vida Nueva tenga un ministerio de dones espirituales. Que cada persona pueda entender cuál es su don espiritual. Y si alguien en la iglesia te pregunta, Sergio, ¿cuál es su don espiritual? Que en serio pueden decir, mi don espiritual es tal cosa y estoy usando en este ministerio. Entonces yo voy poco a poco, porque yo creo que ese tema es muy importante. Y lo que yo espero es que pronto todos los miembros de la iglesia y los que quieren ser parte de la iglesia se pueden hacer 4 cosas. Descubrir su don, deleitarse en tu don y los dones de los demás en la iglesia, de desarrollar tu don y también de desplegar, es decir, de poner su don en acción. Entonces, eso es lo que entiendo que Pablo está explicando en este pasaje, y eso es lo que espero enfocar en este día. Entonces yo quiero compartir algunos principios, y lo que entiendo que Pablo en este pasaje no está dando un sistema rígido de cómo debe ser la iglesia, pero nos está dando ciertos principios para ayudarnos de observar y poner en práctica. Entonces podemos hacer que hay 2 peligros en leer la palabra de Dios, que pueden ir más allá de lo que enseña la Biblia y poner reglas que no se encuentran en la Biblia. Pero otro extremo es de no tener y cumplir los principios que hay en la Biblia. Pero lo que tenemos aquí en este versículo de 7 a 12 es que Pablo está hablando primeramente de la unidad que debemos mantener en la iglesia, pero ahora se cambia a otro tema y habla de la diversidad. Y entiende cómo comienza la palabra o el versículo 7, ¿no? Versículo 7 comienza con la palabra pero. Este quiere decir que hay un cambio.
Pablo está hablando de la unidad que debemos tener en la iglesia. Y si quería seguir hablando de la unidad, debería decir y. Pero ahora va a cambiar direcciones. Entonces él dice, pero, y está dando una dirección diferente. Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo Pablo está mostrando cómo podemos mantener la unidad con diversidades. Entonces dice aquí en versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Entonces lo que quiero enfatizar es lo que leí en versículo 15 y 16, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y siendo cabeza de la iglesia, vemos aquí en versículo 7 que ha dado a cada persona en la iglesia gracia. Lo que entendemos es un don espiritual. Según su conocimiento, sabiendo qué nos toca hacer, qué debemos hacer. Dios es soberano, sabe todo, y en su inmenso amor y sabiduría sabe qué don deben dar cada persona. Entonces, cada persona que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene un don. Y este don está para ser usado en la iglesia local. Entonces, como pastor, yo siento la responsabilidad de asegurar que mi rebaño está consciente de cuál es su don, deleitarse en ella. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo quería un don. Yo pensaba que el don de enseñar era mayor de los demás. Entonces yo estaba peleando por ese don. Pero realmente para mí era un don que realmente no era necesario en aquel momento. Dios me ha dado otro don de ayuda, de administración, que realmente era mi gusto, era mi gozo. Yo podía hacerlo sin muchas dificultades. Entonces es importante que tengamos el gozo de usar nuestro don. Pero también es bueno identificar los dones en otra persona en la iglesia y felicitarles por sus dones. Yo agradezco al Señor por los diferentes dones que hay en la iglesia, que son una gran bendición a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, cada miembro por lo menos tiene un don y con este don está responsable de cumplir una función. Entonces tenemos para ayudarnos este concepto de dones, analogía corporal de la unidad y de la diversidad. Tenemos diversas funciones dentro de una unidad en la iglesia local. Entonces, vemos aquí que con cada don viene una función. Y es interesante que en la palabra de Dios hay varios capítulos que hablan de los dones. Y hoy no voy a hablar de todos los dones, pero podemos encontrar los dones en Romanos 12, 1 de Corintios 12, Efesios 4 y también en 1 de Pedro 4. 2 capítulos de 12 y 2 capítulos 4. Pero es interesante que podemos ver en Romanos 12 este concepto de los dones y el cuerpo. Entonces, acompáñame un momentico a Romanos 12 y quiero leer el versículo 4 y 5. Dice así, pues de cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros despleen la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todo lo demás. Entonces vemos este concepto, si leemos también en Corintios, podemos ver esta idea que somos un cuerpo, que hay funciones, hay distintos miembros en el cuerpo y cada miembro tiene una función distinta. Tenemos
en este ejemplo de cuerpo unidad, pero también diversidad. Entonces, cada miembro del cuerpo tiene una función distinta, pero todos son parte de un solo cuerpo. Es interesante que cada célula del cuerpo tiene su propio AND. Todos son diferentes, pero todos tienen lo mismo AND. Y ha visto en algunas películas en una enseña de criminales, cuando encuentra un pequeño tejo de corporal, ¿cómo se dice? Una muestra de tejido corporal, ¿no? Se puede identificar el AND en esta pequeña pieza y se pueden ver si toca a otra persona. Entonces, lo que queremos ver en este pasaje es que hay una unidad en el cuerpo, pero también hay una diversidad en este cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? Entonces, tengo algunas definiciones que quiero compartir. Primeramente, dones espirituales son habilidades especiales dadas por Dios a los cristianos individuales con el propósito de llevar a la iglesia a la madurez. Habilidades especiales se podrá tomar talentos, pero son espirituales y tienen un papel que desempeñar en la edificación del cuerpo. Son talentos espirituales, talentos individuales o habilidades dadas por Dios. Me gusta la definición que usa Wayne Grudem, que dice, los dones espirituales son una habilidad potenciado por Espíritu Santo y utilizado en cualquier ministerio de la iglesia. Entonces hemos mencionado, y no vamos a ver hoy todos los capítulos que hablan de los dones. Tenemos Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Y animo de leer estos capítulos porque vamos a hacer referencia en estos domingos. Pero hay una palabra interesante que a lo mejor ha escuchado o a lo mejor no ha escuchado, que se llama sensacionismo. Esa palabra viene de la palabra cesar y es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, profecía y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Entonces, hay algunos que creen que ya no existe. Que los que piensan así son sensacismo. Y lo que yo no quiero es meterme en eso, ¿no? Que yo pienso que como cristianos tenemos que ser humildes y no ser tan dogmáticos. Podemos tener nuestra posición, pero no mantenemos la unidad cuando peleamos por nuestro punto de vista. Yo puedo decir cuál es mi punto de vista y podemos ver que los apóstoles que compartieron la palabra de Dios, los profetas que tenían dones milagrosos, podemos ver que Dios lo usó estos dones para afirmar tus profecías, la palabra de Dios, dio autoridad de Pablo, de Pedro, para autenticar la palabra que estaba dando. Pero creo que como cristianos es mejor de no pelear por ese tema. Dejarlo así tranquilo, amar uno a otro, dejar que cada persona aprenda por la palabra de Dios. Y yo creo que es más importante de usar nuestros dones para la obra del Señor y edificar la iglesia, de estar pensando en hablar en lenguas, otra cosa. Entonces, si una persona se enfoca en hablar en lenguas, yo quiero preguntarle, ¿cómo está usando su don para edificar el cuerpo de Jesucristo? Entonces, eso es lo que quiero que debemos enfocar. Entonces, no vamos a hablar de esos dones milagrosos, pero lo que vamos a decir es que cuáles son los dones que Dios ha regalado a los cristianos.
cómo identificarlo y cómo trabajar en su desarrollo y ponerlo en práctica en la iglesia. Es interesante aquí que Pablo en el versículo 7 lo llama gracia. La gracia es la determinación establecida en el corazón de Dios de hacernos un bien infinito, lo que merece nada. Entonces la gracia es la determinación de Dios de hacer algo bonito para nosotros. A nosotros que no merecemos nada. Entonces la gracia es algo que no es merecido. Sabemos que la gracia mayor es nuestra salvación. No hay algo mayor de esta gracia de ser salvo. Por gracia soy salvo mediante la fe, y no de vosotros. Pues es don de Dios. Pero hay otra gracia, y en este texto del versículo 7, Pablo no está hablando de la gracia de salvación, sino está hablando de otra gracia que Dios nos da después que nos ha salvado para usarlo en la iglesia local. Entonces, es algo que nos ha dado, que son diversos, pero para usarlo, para mantener la unidad en la iglesia local. Entonces, yo creo que Pablo, cuando escribió Efesios 2:10, que dice, porque somos criaturas suyas hechas en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Yo me imagino que esas buenas obras, la mayoría está hablando de cómo está usando, cuáles son sus dones espirituales y cuál es la buena obra que Dios tiene para cada cristiano, cuál es su ministerio en la iglesia local. Entonces yo estoy pensando en nuestra iglesia y estoy con este peso de ayudar a mi iglesia a encontrar sus dones. Yo estoy pensando en la gente que no congrega mucho, la gente que está trabajando los domingos. Yo estoy preguntando, ¿cómo pueden ser que ellos pueden usar sus dones que tienen que trabajar los domingos? Entonces, yo quiero hablar con ellos porque yo sé a veces es necesario trabajar los domingos. Los médicos, las enfermeras, a veces los cocineros. Pero el hecho de que tienen que trabajar el domingo no quiere decir que no pueden usar su don entre la semana. Se puede escuchar la prédica del pastor y te pueden compartir otro en la iglesia. Entonces hay muchas maneras. Pero lo que no congrega, lo que piensa que se pueden vivir la vida cristiana en su casa, yo creo y me preocupa que ellos realmente no está claro que las buenas obras que Dios ha preparado por nosotros es de usar el regalo que Dios nos ha dado para edificar la iglesia local. Entonces, tenemos y vemos aquí en versículo 7 que el don que Jesucristo nos ha dado está según su sabiduría y su conocimiento. Él sabe exactamente cuál es la obra que tiene para nosotros y sabe cuáles son los dones que necesitamos para llevarlo a cabo. Y yo pienso que no nos da solamente un don, pero a mí me gustaría pensar que nos da un paquete de dones. Y durante el curso de nuestra vida, ese paquete pueden cambiarse. Pueden meter uno y pueden quitar otro. Depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestras habilidades. Entonces, a lo mejor te pueden descubrir más de un don. Pero Dios sabe cómo colocarlo exactamente para el ministerio que tiene para nosotros. Entonces, nosotros podemos hacer unos paquetes de dones para ayudarnos en nuestro ministerio en la iglesia local. Y vamos a ver lo que dice el versículo 8 porque es interesante. Y algunos tienen una interpretación muy distinta. Versículo 8 dice, por eso dice, cuando ascendió a los altos, se llevó consigo a los captivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que de esto, que ascendió, sino que también descendió de la
de las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces algunos piensan que este pasaje está diciendo que Jesús se bajó al infierno para predicar a los cautivos. Pero yo no quiero ir allá. Lo que quiero decir es que entiendo que está hablando que Jesús bajó de su trono a ser humano, que vivió entre nosotros. ¿Te recuerdas la historia de José, que fue maltratado por tus hermanos? Fue rechazado. Fue vendido a ser esclavo, hasta puesto en prisión, ¿no? Que fue maltratado, se bajó hasta lo más bajo. Pero es interesante que desde más bajo, Dios lo sacó y puso al lado del rey de Egipto. Y en vez de usar los bienes que ahora tenía en su mano, lo usó para bendecir a los que ha maltratado, su familia, sus hermanos. Pero Jesús es mayor de José, que bajó de cielos, vino a esta tierra, fue rechazado, fue maltratado, fue matado, llevó a cruz del Calvario nuestros pecados, pero no quedó en el tumbo. Se levantó de victoria, había vencido el pecado, vencido a Satanás, vencido el muerto, y se llevó la victoria al cielo. Y ahora está al lado del Padre, en el cielo, está repartiendo regalos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mi papá era un oficial en la zona de Japón y se juntaron mucho de contrabanda de los japoneses y tocó mi papá una espalda de samurái. Y yo tengo el gozo que esa espalda ahora es mío. Pero fue una recompensa de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta espalda no se compara de lo que Cristo nos regala desde el cielo, ¿no? Entonces, aquí, en este pasaje, está hablando que Cristo, siendo al lado del Padre, nos ha dado, cada cristiano, por su gracia, un don. Entonces, en este pasaje de versículo 8 está hablando de Salmo 68, versículo 18, donde habla de un rey, del rey David, que estaba terminando una conquista, está recuperando la arca y está llevando esa arca a Jerusalén. Pero también es una profecía enfocando, este es un salmo mesiánico que está hablando de Jesucristo después de haber ganado la victoria. Se llevado en vez de Jerusalén el arca, Jesús se llegó al cielo al lado del Padre y está dando dones. Entonces Pablo en este pasaje nos está hablando de que cada cristiano ha recibido un don. Entonces espero que estamos conscientes de eso. Que cada persona que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador ha recibido un don para usar en el ministerio de la iglesia. Es interesante que este pasaje que estamos estudiando habla de 5 dones. Y 5 dones tienen algo en común que vamos a tocar ahorita. Pero en este caso, yo quiero hablar de 5 dones que encontramos aquí en el versículo 11. Asimismo construyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
aquí son 5 roles que Cristo ha dado a la iglesia. Primeramente, aquí está hablando de apóstoles. Yo entiendo que un apóstol es una persona, un testigo oculares de la vida de Cristo. Es decir, que son personas que estaban con Jesucristo, que vio sus milagros, que estaba con Él en la resurrección, que fue escogido por Jesucristo. Entonces tenemos los 12 apóstoles. Pero también tenemos Pablo, que también fue escogido por Cristo y vio a Jesús en el camino de Damasco, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí cuando está hablando de apóstoles, son los apóstoles originales, que son dados de Dios, de Jesucristo, para ayudarnos a fundar la iglesia local, para hacer una bendición. Y lo que podemos hacer que el apóstol Pablo y todos los discípulos realmente fue una bendición para ayudar a Jesucristo a establecer la iglesia local. Pero también aquí habla de profetas, y profetas hablan la palabra de Dios directamente. Entonces lo que ellos compartió, por ejemplo, Marcos, como Lucas, como Santiago, hermano de Jesús, como Judas, yo considero que son profetas que escribieron la palabra de Dios, y lo que ellos escribieron son la palabra de Dios, que son profetas dados a Jesucristo para establecer la iglesia local. Es interesante que si regresamos de capítulo 2, versículo 20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y las profetas. Entonces, Pablo está diciendo en capítulo 2, versículo 20, que la iglesia fue fundado sobre estos 2 ministerios clave, de los apóstoles y de las profetas. Y hoy en día tenemos el gozo de usar su palabra. Tenemos el Nuevo Testamento y tenemos hoy en día los evangelistas que compartir las buenas nuevas. Tenemos pastores y también tenemos maestros. Yo creo que es importante de mantener la distinción entre un pastor y un maestro, porque cada pastor es un maestro, pero no todos los maestros son pastores. Entonces aquí vemos 5 funciones. Son personas dadas a la iglesia local, y es interesante que el común entre ellos es que se comparte la palabra de Dios. Son personas dadas por Dios para compartir la palabra a la iglesia local. Y es una bendición cuando Dios da un pastor a la iglesia local. Estamos orando que el Señor manda más pastores a nuestra iglesia. Señor, manda más maestros a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Señor, necesitamos más evangelistas que pueden compartir fielmente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Está enseñando. No está hablando en este pasaje de todos los dones, pero está diciendo que los dones son dados por Dios. Y en este caso, estos 5 dones son dados para establecer la iglesia local. Entonces ve aquí en versículo 12 el propósito de estos dones. Dice así, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a comparar eso con Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4, pero vamos a ver que todos esos dones que Dios ha dado a los cristianos son, y podemos hacer, para capacitar el pueblo de Dios para que la obra de servicio y de edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, quiero terminar con una aplicación. Entonces,
Primeramente quiere decir que no todo el mundo tiene dones espirituales. Para tener un don espiritual tiene que haber arrepentido y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el requisito. Si uno no ha confesado sus pecados, si uno ha nacido de nuevo, no tiene un don espiritual. Entonces es importante que compartir las buenas nuevas, que ser fiel en explicar la palabra de Dios. Dios usa la palabra de apóstoles, de la profeta del Nuevo Testamento para enseñarnos a compartir las buenas nuevas, de enseñar que la salvación es por fe, es por gracia. Pero también los dones son para todos los cristianos. Dios nos ha dado un don para tener en la iglesia un ministerio. Y quiero hacer una pregunta clave, o puede ser difícil. Mirando a sí mismo, ¿puede identificar cuáles son sus dones y ministerio en la iglesia local? ¿Está invirtiendo y trabajando en el desarrollo de su don espiritual? Si alguien te pregunta en el tiempo de compartir, ¿cuál es su don? Pudiera decir, mi don es tal, 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 y estoy usando en el ministerio tal, tal, tal. Eso es lo que yo espero, como tu pastor, que en estos días se pueden ayudarle a identificar. Y yo tengo muchas herramientas. Por ejemplo, yo tengo esta herramienta que es un examen de como 150 preguntas que pueden darle más o menos una idea de que cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que encantan. Es como una manera de comenzar a descubrir cuáles son sus dones. Entonces, quizás identificando un don, tú puedes decir, pastor, creo que tengo ese don. Entonces, la idea de nosotros como líderes es de ponerle a practicarlo. Y pueden ser que cuando está practicando es un fracaso. Lo que pueden decir que, bueno, este realmente no fue mi don. Pero pueden ser que necesita esforzarse. A lo mejor necesita estudiar la palabra de Dios. A lo mejor tiene que ser tutoriado. A lo mejor necesita un tutor para ayudarle en el desarrollo de sus dones. Yo lamento que muchos pastores predican sobre los dones espirituales, pero pocas iglesias tienen un plan para el desarrollo de los dones espirituales en la iglesia local. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero tener un plan para que Iván pudiera decir, yo sé seguramente cuál es mi don. Y ese es mi plan en el desarrollo y esa es la manera en que estoy llevando a cabo y usando. Entonces, con el favor de Dios, espero mantenerme quizá una semana más enfocando esa palabra importante de Pablo, porque él está diciendo, es importante mantener la unidad. El mundo necesita ver nosotros como uno en Cristo, que aunque somos judíos y griegos, estamos uno en Cristo. Y fíjese que Cristo no ha dejado sin la habilidad de hacerlo, sino ha dado a nosotros dones espirituales. Y la manera en que cada persona en la iglesia conozca su don y comienza a usarlo, vamos a ver una bendición, va a tener el gozo y vamos a ver la iglesia madurando y reflejando más y más la gloria de Jesucristo. Entonces, descubrir, deleitarse, desarrollar y desplegar su don. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias que el que bajó de los cielos también subió, pero subiendo nos ha regalado lo que necesitamos, Señor, para acompañarte en la maravillosa fundación de su iglesia. Gracias que tenemos el privilegio de ser parte de su reino. Gracias que no solamente son observadores, sino también podemos participar. Gracias por
los regalos que nos ha dado. Algunos a lo mejor no están muy claros. Y pido, Señor, que en estos días, en estos meses, podamos descubrir los dones de cada uno, que pueden comenzar un proceso de su desarrollo. Y también, Señor, poniendo en práctica, pudimos ver la manera en que está levantando y edificando tu iglesia. Todo eso, Señor, pedimos en el nombre de Jesús, dando a ti toda la gloria. Amén.